atento nada más. Estamos estudiando el libro de Miqueas y ya vamos en el capítulo 2. Llevamos en el capítulo 2, verso 8 y 9 de Miqueas. Miqueas es un profeta rural, es de la zona rural, pero Dios lo manda a la ciudad, a la gran ciudad. Y la denuncia que Miqueas hace es una denuncia social. Es una denuncia ante la injusticia. O sea que es un libro vigente porque sigue habiendo injusticias. Y el miércoles pasado vimos el verso 5 al 7, y en el verso 5 al 7 hay un diálogo. Miren, si en ese entonces había falsos profetas, en la actualidad también hay falsos profetas. ¿Y cuál es el diálogo que hay en la semana pasada, el miércoles pasado? El diálogo que hay es que unos profetas le dicen a las autoridades: no, todo está bien, Dios nos va a prosperar, todo nos irá bien, no pasará nada malo. Y Miqueas llega a un mensaje, el mensaje que da Miqueas es: ustedes van a sufrir las consecuencias por haber descuidado al pobre, por haber abusado de su poder. Ustedes van a sufrir las consecuencias por haber hecho tanta injusticia, serán llevados al exilio. Y los falsos profetas le dicen al rey: no es cierto, paz, Dios no nos hará eso, somos el pueblo escogido de Dios. Y confrontan a Miqueas. Pero estos falsos profetas están pagados por las autoridades, por los reyes, así que ellos solamente anuncian paz, prosperidad. Y el mensaje que Dios está dando en ese momento es un mensaje de juicio, es un mensaje de castigo, de disciplina. Dios da mensajes de bendición, da mensajes de prosperidad, pero en ese momento en la historia, el mensaje que Dios da para el pueblo es un mensaje de disciplina. No es que siempre haya un mensaje de disciplina, pero tampoco siempre hay un mensaje de todo va bien, nunca nos pasará nada. Entonces, cuando los falsos profetas no advierten al pueblo de su desvío, de su inmoralidad, se convierten en enemigos del pueblo mismo, porque pudiendo advertirle, no le advierten al pueblo. ¿Cómo se va a arrepentir al pueblo si el profeta siempre le dice: todo irá bien, paz, amor, prosperidad, no, tú no tienes que hacer nada? ¿Cómo va a corregir el hombre su camino si nunca se le llama la atención? Entonces, al no profetizar la verdad, le ocultan al pueblo lo único que podría salvarlos. Acuérdense que si bien estamos estudiando Miqueas, cada uno puede hacer aplicaciones prácticas para la vida. Si no advertimos a nuestros hijos, después ellos van a sufrir las consecuencias y ellos se van a doler y nos vamos a doler nosotros. Los profetas, al no advertirle al pueblo, el pueblo no se pudo arrepentir y hubiera evitado la invasión de los asirios. Pero al decirles esos falsos profetas: todo va bien, todo va bien, todo va bien, estaban provocando la invasión a la nación, porque no se pudieron arrepentir. Entonces el profeta Miqueas llega y les dice: no, es que la nación, los líderes han sido unos corruptos, hay gente malvada. Y les dice al mismo tiempo Miqueas: si ustedes caminan en rectitud, les va a ir bien. Este es un mensaje bueno. Y esa observación hacíamos el miércoles. Cuando Miqueas llega y les dice: las injusticias serán castigadas, ¿quién se alegra? Los que han padecido la injusticia. ¿Quién se debe poner nervioso? Los victimarios. Entonces Miqueas le dice: estas son buenas noticias. Si caminan en rectitud, si están haciendo, si están obedeciendo, entonces pues ustedes van a ser vindicados, porque finalmente se va a castigar la corrupción, se va a castigar los abusos, finalmente se van a castigar todos los malos comportamientos. Y vimos el domingo pasado cómo Dios disciplinó a los malos, pero también se fue todo el pueblo. Pero dijimos que Dios, como es en su soberanía, puede cubrir a los santos aun cuando están en cautiverio. Lo que veremos hoy continúa Miqueas describiendo la perversidad del pueblo. Dios está siendo 100% justo al disciplinar o al mandar el castigo ya profetizado. Acuérdense, otra vez, esto es mucho de lo que nosotros hacemos cuando nos viene el castigo, la disciplina. Hasta hay un meme, ¿no? Dijimos de que me pregunto: Dios, ¿por qué me pasa esto? Después me acuerdo y digo: no, sí está bien. Es lo mismo. Dios está siendo justo al enviar la disciplina, pero cuando llega la disciplina, la gente dice: pero ¿por qué a mí? Mira, esto es injusto, no seas malo. Ahora, el pueblo merece la disciplina porque han sido
han sido injustos. Al ser enemigos del pueblo, se vuelven enemigos de Dios. Agustín de Hipona dijo: el que comulga con odio en el corazón o con la maledicencia en los labios es como si besase a Jesús en el rostro y le diera un pisotón en los pies. Y es lo que el pueblo de Israel ha hecho. Se ha creído intocable porque somos el pueblo escogido. Vamos a leer Miqueas 2, 8 al 9. Una vez más lo leeremos en dos versiones. Vamos a orar. Padre, es tu palabra y tu palabra siempre tiene un propósito. El día de hoy, que tu Espíritu Santo nos use a todos como instrumentos para que tu mensaje llegue como quieres que llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Leo en la Nueva Traducción Viviente, Miqueas 2, 8 al 9, y dice: sin embargo, hasta este mismo instante mi pueblo se rebela contra mí como un enemigo. Les roban hasta la camisa a los que confiaban en ustedes y los dejan tan andrajosos como hombres que regresan de la guerra. Desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Vamos a leer ahora en la Biblia en traducción lenguaje actual. Si ustedes fueron mi pueblo, ¿por qué ahora son mis enemigos? A los que vuelven de la guerra y van tranquilos por el camino, les arrebatan la ropa. A las mujeres de mi pueblo les quitan las casas donde antes vivían felices, y a sus hijos les arrebatan las riquezas que yo mismo le di. Pensaba empezar el tema de hoy haciendo las preguntas. ¿Se imaginan una sociedad así? Pero pues no, o sea, parecería una burla porque hemos visto sociedad así. Mucho tiempo vivimos en una sociedad así, en que el poderoso, en que el abusivo, en que la deshonestidad, la corrupción, los pobres esclavizan a los pobres son esclavizados. Obviamente ya no hay esclavitud, pero ¿qué salarios se pagan en nuestro país? Y si nosotros somos patrones o tenemos una empresa y tenemos actitudes abusivas contra el asalariado, contra el empleado, ese mensaje es para nosotros, porque Miqueas sí tiene un énfasis espiritual, pero la denuncia del profeta no es espiritual. La denuncia del profeta es ante la injusticia real, social que están viviendo las personas. El verso 8 dice: si ustedes fueron mi pueblo, ¿por qué ahora son mis enemigos? A los que vuelven de la guerra y van tranquilos por el camino, les arrebatan la ropa. Miqueas continúa con este mensaje, porque tal parece que aunque ya lo ha dicho anteriormente, los corruptos no quieren hacer caso. Y no hacen caso, ¿por qué? Por los falsos profetas, y lo dijimos la vez anterior. Si viene un profeta y te dice: no, a ti te va a ir bien, tú vas a prosperar, todo lo que hagas va a tener éxito, y otro profeta te dice: tienes que corregir tu mal camino, tienes que dejar de hacer las cosas malas que estás haciendo, ¿a quién le harías, a quién prefieres hacerle caso? Pues a este que me está diciendo, no, pues no, lo rechazo, lo niego, no. Pero al otro que está diciendo, por eso las autoridades siguen con su corrupción, porque aunque Miqueas les está diciendo corrijan su mal camino, hay otros profetas que les están diciendo paz, abundancia, prosperidad, todo les va a ir bien. Entonces no pueden corregir sus acciones, y además que no hay consecuencias, pues piensan pues hemos de estar bien. Le quitan sus posesiones a los pobres y no hay consecuencias, pues somos el pueblo escogido. Hacen algún acto malo, no hay consecuencias, pues he de ser el favorito, el consentido de Dios, porque mira, hago esto que sé que está mal, pero desde que va a ser porque Dios me ama mucho, no hay consecuencias. Y dice la Biblia, unos que vuelven de la guerra pensando que el peor peligro ha pasado, llegan a su patria para encontrarse con un peligro peor. Vuelven de la guerra cansados, algunos ya no volvieron de la guerra, para ser despojados en su nación por el comercio ambicioso, los terratenientes sin escrúpulos, comerciantes codiciosos, autoridades corruptas que se han levantado contra el pueblo de Israel. Le quitan la ropa, lo que los cubre, los agarran por sorpresas. Mira, si el enemigo te estafa, pues lo esperas, ¿no? Si el enemigo te abusa de ti, pues te duele, pero lo esperas, es un enemigo. Pero ¿qué
cuando recibes un acto de injusticia de quien te debe cuidar? ¿Qué cuando recibes un acto de injusticia de la autoridad? Con crueldad le quitan la ropa. Y muchas veces la ropa que tenían esos pobres les servía de cobija, porque tenían su túnica y tenían sus capas. Quitárselas como garantía. ¿Por qué se las quitaban? Porque tenían una deuda, porque querían asegurar, o se lo daban como prenda o en garantía. Pero incluso tenemos un Dios tan soberano, tan amoroso, que Él previó si alguien tenía que dejar su prenda su ropa como garantía. Dios estipuló a través de los mandamientos cómo debería ser tratado. Éxodo 22, 26 y 27. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podría dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Pero estos hombres poderosos, ¿qué les va a importar? Si quitan casas a las viudas, es lo que leímos también. Si desalojan a los pobres, ¿qué les va a importar quitar una capa, quitar una ropa, si a esos pobres nadie los defiende? En el contexto actual, es el cristiano quien tiene que levantar la voz. ¿Por qué se dice del cristiano que no es tolerante? Se dice del cristiano que es misógino, o se dice del cristiano que no respeta los derechos civiles. ¿Qué grupo se está levantando contra los cambios que se están imponiendo o se quieren imponer en la agenda legislativa? El aborto. ¿Quién levanta la voz? Los cristianos. No respetas los derechos humanos. ¿Qué te importa los derechos? Identidad de género. Los cristianos se paran. Y ustedes retrógradas no quieren imponer su religión. No se trata de religión. Entonces, ¿quién va a levantar la voz? En ese entonces, acuérdense que los reyes o los jueces muchas veces fungían con un papel sacerdotal. Y si ellos no defendían a los pobres, ¿quién los iba a defender? ¿Quién iba a levantar la voz? Isaías dijo esto en versos 1 y 2 del capítulo 10. ¿Qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia, les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo, explotan a las viudas, se aprovechan de los huérfanos. Sin hacer un énfasis político, ¿cuándo habían visto que un magistrado se viera envuelto o se ventilaran algunos casos? No sé si sea justo o injusto, si sea culpable o no, no lo sé. Pero cuando antes en la historia se vio que un magistrado se revelaran sus negocios? Jueces injustos. ¿Cuántas sabemos que quien tiene el poder, quien tiene el dinero, puede comprar jueces, puede sobornar jueces? ¿Es algo real o es algo falso? Lo hemos visto. Lo hemos visto. Eso es lo que está pasando. Una nación que abusa de los pobres, una nación que abusa de los indefensos, una nación que abusa de las viudas, pierde toda sensibilidad y el derecho de poseer la tierra que ha arrebatado. Porque son personas que se volvieron obsesionadas con aumentar sus riquezas, con añadir terrenos. Eran los tiburones corporativos de la época. O sea, Miqueas no está tan distante de nuestra sociedad. Miqueas es vigente, Miqueas es actual. En lugar de ver a sus compatriotas con misericordia, con simpatía, los tratan con maldad. Hacen planes malos, lo vimos hace unas semanas. Planean cómo robarse un terreno. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Pues yo planeo cómo van a ser invadidos. Ustedes hasta ni duermen soñando, pensando cómo hacer el mal. Hacen planes para atacarlos. ¿Cómo justificar algo así? ¿Qué puedes argumentar? Lo haces porque puedes hacerlo impunemente. Una vez más, nuestro país, ¿no? ¿Cuántas cosas se han hecho o se siguen haciendo con impunidad? La víctima o un ciudadano
va regresando de la guerra despreocupado, soldados victoriosos, solamente para ser asaltados por su propia gente. Verso 8, perdón. Una vez más dice: si ustedes fueron mi pueblo, ¿por qué ahora son mis enemigos? A los que vuelven de la guerra y van tranquilos por el camino, les arrebatan la ropa. Ellos fueron el pueblo de Dios, pero por voluntad propia lo han rechazado. Y a los que regresan tranquilamente de la guerra, llegan al lugar que debió ser el más seguro y encuentran una guerra más cruel, más dura. Aquí quiero hacer una aplicación práctica. En la actualidad, no en un sentido espiritual, en un sentido práctico, ¿cuál es el lugar más seguro de un hombre, de una mujer, de los hijos? ¿Cuál debe ser el lugar más seguro? El lugar es el hogar, la casa. Pero ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos hijos, cuántos padres, después de un día difícil del trabajo, después de un día cansado, cuántos llegan y encuentran un lugar de paz, de seguridad? ¿Y cuántos encuentran un lugar de guerra? Llega el hombre o llega la mujer o llegan los dos del trabajo y encuentran en su hogar un lugar más duro que el trabajo: la soledad aún en compañía. Y esas guerras se siguen dando, y son unas guerras que llevan a las lágrimas, que a veces salen, pero muchas veces se quedan guardadas, y el dolor es profundo porque viene de quienes se ama. No espiritualicemos todo de que no, ¿es tu hogar un lugar seguro, o llegas a la casa y ya no quieres llegar porque seguramente llegando ya me van a decir: saliste a las 8 del trabajo, son 8:05 con 48 segundos y no has llegado? ¿Dónde te fuiste? Es que había bloqueo. ¿Qué bloqueo? Oh, mamá, no encuentro esto. Mamá, ¿dónde quedó aquello? Mamá, tengo hambre, mamá. O llegan los hijos: apúrense, ustedes nunca ayudan en nada, parece que soy su sirvienta todo el día. Hay tantas cosas que Miqueas podemos aplicarlo de manera práctica, porque estos hombres abusaron del pueblo. Después de una guerra llegan a su ciudad para ser recibidos y los roban, les asaltan, les quitan sus propiedades. A las viudas, sus esposos murieron en la guerra, el único patrimonio que tenían, y esos hombres desalmados llegan y les quitan, las desalojan de sus casas. ¿Crees tú que Dios se va a quedar impasible para siempre? Hombres buscando, personas buscando siempre sacar su ventaja, sacar provecho de las circunstancias, adquirir otra propiedad sin preocuparse de los más débiles. Esos vulnerables, esos pobres tenían hambre y sed de justicia. Cuando hay injusticias, el más débil siempre sufre. En la casa, el más débil siempre sufre. Y no es la mujer necesariamente, puede ser el varón el que sufre en la casa. Levanten su mano, que nada, ¿cierto? Alguna esposa dice: cuidadito, y la levantas, ¿no? Alguna esposa no, así. Muchas veces se pone atención en los delitos menores. Se le debe poner atención porque son delitos, pero no se pone atención a los problemas grandes. ¿Se acuerdan? Se condena el robo de combustible por garrafones, pero nada se sabía del robo de gasolina por pipas. Se condenaban las comunidades porque abrieron un ducto, pero habían ductos directamente conectados de los tanques de almacenamiento. La injusticia social. El crimen de Israel no fue solo un daño al prójimo, fue una ofensa a Dios, porque le quitaban al pueblo algo que Dios había dado. El ser mujer no evitó que fueran violentadas. La edad no fue impedimento para lastimarlos. Y los sectores que tienen un lugar especial en el corazón de Dios son los más vulnerables. Y actualmente
son los sectores que están siendo amenazados por las grandes corporaciones y la presión que ejercen para arrebatar a las mujeres y niños algo que es inherente a su condición. En algunos países ya se está legislando, en Noruega, en las escuelas elementales, en la primaria, en Noruega o en Suecia, para deconstruir la imagen masculina en los niños. O sea, vamos a quitar esa figura machista con que no, entonces los niños van a ser, para deconstruir la figura machista, entonces los niños se les va a que jueguen con todo tipo de juguetes. Y no hay problema cuando es decisión de los padres. Pero ¿qué tiene que hacer el gobierno? Legislando sobre la autoridad moral. Y si el cristiano, el profeta, no levanta la voz, ¿cómo van a saber? Los sectores que más están sufriendo hay un feminismo que se levantó y que fue necesario porque la mujer no tenía voz ni voto. Era necesario. Pero hay un feminismo que está quitando el feminismo de la mujer. ¿Han oído eso de que es que debe ser 50-50 en el Congreso? 50-50, ¿no? En el Congreso, mitad de hombres y mitad de mujeres, para que haya equidad, porque si no es el patriarcado. Pero ¿por qué no dice nada de los mineros que también sean 50-50? Albañiles, pues también que sean 50-50. Enfermeras, pues que también haya 50%. En un estudio que se hizo, es natural que las mujeres tiendan a escoger ciertas áreas que tienen más que ver con el cuidado social o el cuidado relacional de personas, psicólogas, enfermeras, doctoras, todo lo que tenga que ver con trato es más inclinado a las mujeres, todo maquinaria, cosas abstractas, varones. Y Miqueas está levantando esa voz de alerta porque la nación está siendo saqueada, la nación está siendo violentada, los pobres están siendo violentados y nadie hace algo hasta que llega Dios. Dice Salmo 68:5: Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Entonces, aunque nadie tenga la vista sobre el desprotegido, sobre el pobre, Dios tiene su vista puesta ahí. Y si tú has sido violentado, si tú has sido abusado, si tú has sido víctima, varón o mujer, y puede que digas, es que nadie sabe mi caso, no. Dios está viendo tu situación. Al ser indefensos, eso puso en evidencia la perversidad del ser humano, perversidad a la cual todos podemos llegar. No, ahora sí que no nos hagamos la víctima, ¿no? De que, ay, sí, yo soy no. Porque si se da la oportunidad, tú también puedes ser victimario. Si se da la oportunidad y no lo vas a tomar como me actué abusivamente, vas a decir, me puse viva y yo me agandallé, se cayó el camión, se desbarrancó y se cayeron ahí, yo me agandallé una lavadora, no sé ni cómo la cargué, pero la metí no sé cómo entró en el bocho, pero entró. ¿No? O sea, si tú tienes la posibilidad de actuar de una forma abusiva sin que haya consecuencias, lo vas a hacer. Esa es la situación del país. ¿Y quiénes se veían vulnerados? ¿Quiénes se veían sufriendo? Los pobres, los huérfanos, las viudas, el sector desprotegido de la sociedad. Los que no tienen voz tienen un padre que no solo escucha y ve, sino que tome en cuenta los agravios que se cometen contra ellos. Termino con esto. Las palabras de otro profeta dan consuelo. Y aunque muchos pensaron que nunca llegaría ese día llegó. Isaías 61, 1-3. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad.
Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles. El profeta está anunciando un día en que el pobre, el desvalido, el desprotegido será vindicado. Y la gente seguía actuando mal porque ese día no llegaba. Ese día no llegaba. Uy, quién sabe hasta cuándo llegará. Y la gente, el poderoso, abusaba más todavía. Y los pobres los subyugaban más todavía, los esclavizaban más todavía. Y las palabras del profeta resonaban en la memoria de los pobres. ¿Cuándo llegará ese día en que alguien nos libere, nos saque de esta esclavitud, de esta miseria? El corazón quebrantado. Y ese día llegó. Estas palabras que leímos de Isaías las lee nuestro Señor Jesús al iniciar su ministerio. Y Él dice en Lucas 4:20, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Jesús ha leído esta porción. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en Él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Hay una esclavitud que tiene al hombre oprimido, y es la esclavitud del pecado. Hay una esclavitud que no tiene consecuencias inmediatas, pero tiene consecuencias eternas: el pecado. Hay algo que no permite que el ser humano, el pecado hace que el ser humano pueda detectar cuál es el bien, pero está incapacitado para hacerlo. Pero ese día llega cuando Jesús se vuelve Señor, se vuelve Salvador en tu vida. Hay corazones quebrantados por el pecado. Hay corazones quebrantados por la maldad, por el enojo. Hay corazones dolidos por el abandono de un ser querido. Hay corazones tristes por el fallecimiento de un ser amado inexplicable. Hay corazones heridos, quebrantados por la injusticia de la vida misma. Y si tú quieres una liberación de ese problema, una liberación, primero tendrá que venir una liberación espiritual, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Y las palabras del profeta, que parecía que llegó en terreno árido, un día dio fruto. Y un día tu lamento se convierte en baile, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Si parafraseamos Isaías, Isaías es vigente. No pienses en algo en aquella época de Miqueas. Piensa en ti, ponlo en ti. ¿Hay algún corazón quebrantado? Jesús dice: mi Padre me ha enviado para consolar tu corazón. ¿Te sientes oprimido por algún dolor, por la deuda? ¿Te sientes oprimido por tu pecado, por tu estilo de vida que ni tú puedes cambiar? Jesús dice: mi Padre me envió a proclamarte libertad para que seas liberado. Te has lamentado, hay tristeza. Jesús dice: mi Padre me envió para anunciarles a ti que te lamentas que ha llegado el día del favor del Señor. Y si has padecido, me ha anunciado mi Padre, dice Jesús, a darte una corona de belleza en lugar de cenizas. Hay luto, a darte una gozosa bendición. Hay desesperación, a decirte que viene una festiva alabanza, y a decirte que aunque parece que eres débil, en realidad eres un gran roble en el Señor. Si te has cansado, si hay dolor, si hay tristeza, Miqueas es para ti hoy. Se ha cumplido este mismo día, dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una gran labor que hacer, y el mensaje fue: el que roba,
ya no robe más. El que miente, ya no mienta más. El abusivo, ya no lo sea más. El que engaña, ya no engañe más. El que es santo, santifíquese más. El evangelio es tan vigente. Las buenas nuevas siguen siendo buenas nuevas para quienes buscan a Dios con un corazón humilde. Palabra de Dios. Te invito a que te pongas de pie. ¿Qué tipo de liberación esperas? La más importante es la liberación del pecado, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero también hay una gran responsabilidad social hacia el más desprotegido. Tenemos una responsabilidad social hacia el más necesitado. En tu hogar tienes la responsabilidad de ser íntegro, de ayudar, de sostener, de respetar, de cooperar. Amado Padre Celestial,